se van de mal en peor y se hace necesario una palabra para estos tiempos. Escuche esta prédica de la mano del predicador y maestro Jonathan. Puede haber salvación, No aceptan que solamente en Jesús pueda acceder el hombre al Padre. Y tanto es así que inclusive hay personas con muchos conocimientos que no podemos negar, con mucha ciencia y sabiduría, que no aceptan que solo a través de Jesús podamos llegar al Padre, sino que han buscado un camino diferente de conocimiento, un misticismo, una ciencia, un camino nuevo para llegar al Padre sin la necesidad de Yeshua, de Jesús. Y esto es peligroso, porque entonces están desechando la única fuente de salvación provista por el Padre para este mundo, para esta tierra, para cada uno de nosotros. Pero vamos al tema central. Si solamente en Jesús podemos tener salvación, entonces, ¿qué va a hacer Dios con aquellas personas que vivieron antes de Jesús? Con aquellas personas que no tuvieron nunca acceso al nombre de Jesús antes y después de Él. Porque si bien es cierto que la historia se divide en antes y después de Jesús, antes de Jesús no existía un hombre para ser salvo, no había venido Cristo, no se había encarnado el Mesías en esta tierra. Pero también luego de que Él viene, los apóstoles y los cristianos o los seguidores, los judíos que habían creído en Cristo, de los judíos del primer siglo, no tuvieron el tiempo necesario para predicarle a todo el mundo la palabra del Señor. O sea, hubieron personas que indudablemente iban a morir sin escuchar el nombre. ¿Qué iba a hacer o qué va a hacer Dios con esas personas? Y es bueno resaltar que estamos hablando del Dios de Israel, que dentro de sus tantos atributos, o como decía un pastor que yo tenía, las perfecciones de Dios, una de ellas es su justicia. Dios se presenta como el eterno Tsidkenu, nuestra justicia, Dios santo y justo. Entonces, un Dios santo y justo, podemos entender que no llevaría a la perdición a alguien que nunca escuchó acerca del nombre de Jesús. Bueno, por lo menos los judíos tenían la Torá, tenían la ley, tenían un sistema de creencia que le permitía acercarse a Dios. Recordemos que cuando Dios planta a Adán y Eva en el huerto del Edén, le dio un solo mandamiento. Este mandamiento era: no comerán del árbol que está en medio del huerto, el cual es el árbol del conocimiento del bien y del mal. De todo árbol que hay en el Edén pueden comer, están libres tienen acceso a esto. Pero del árbol que está en el medio del huerto, del conocimiento del bien y del mal, no lo probéis, porque ciertamente el día que ustedes prueben esto, ciertamente morirán. Así sucedió y conocemos la historia. Un solo mandamiento en el huerto. Luego establece Dios el sistema de sacrificio con Adán y Eva, ya que ellos se cubrieron con hojas de higuera, pero Dios sacrifica un cordero, le da pieles de animales para cubrirlos del frío y todo esto. Dios establece el sistema de sacrificio, y podemos ver esto en el acto de Caín y Abel, cuando Dios establece que se presenten delante de él con un sacrificio, con un cordero, porque Génesis 3:15 ya había dado Dios la promesa de que Dios enviaría a un Salvador, que sería herido en su calcañal, pero él pisaría la cabeza de la simiente, de la simiente maligna. Está hablando de Jesucristo. El primer vislumbre del Mesías está en Génesis 3:15. Caín y Abel se presentan delante de Dios, uno con un cordero, Abel, y otro con un sistema de sacrificio de vegetales que más luego se va a aceptar. Pero Dios pidió un sacrificio de animal, que era sombra de lo que había de venir. Otro mandamiento que Dios le da, no hay mandamiento escrito, nada de eso. Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo de lo que posiblemente podría suceder con aquellas personas que nunca escucharon el nombre de Jesús, que no tenían un sistema de ley,
cómo Dios va a juzgar a esas personas desde Adán y Eva hasta donde lleguemos en esta historia. Esto es muy interesante, pero también dije, es muy controversial porque hay dos vertientes. Algunos creen que esto nada tiene que ver con lo que voy a hablar en esta hora. También digo, lo que voy a explicar no es cátedra, o sea, no es que eso es así. Yo como ser humano y como todos puedo equivocarme, puedo estar equivocado. Simplemente voy a presentar lo que el apóstol Pablo presenta en la Biblia de lo que podría pasar con aquellos que no tuvieron acceso a Dios ni a un sistema de sacrificio como lo fue la Torá, ni un sistema de salvación como lo tenemos ahora, que es a través del nombre de Jesús. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente: porque todos los que sin la ley pecaron, sin la ley también perecerán. Y todos los que en la ley o dentro de la ley pecaron, por esa misma ley serán juzgados. El versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Esto es importantísimo, mis hermanos. Sigue diciendo: porque cuando los gentiles que no tienen ley, escuche esto, Pablo está declarando que los gentiles no tienen acceso a ley. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellas personas que no son judíos, que no son descendientes directos de Abraham, de Isaac y sobre todo de Jacob, pues de Jacob viene Judá y de Judá vienen los descendientes que conocemos como judíos. Amén. Entonces Pablo dice aquí en Romanos capítulo 2, versículo 14, que porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas que están escritas en la ley, estos, aunque no tienen ley, se convierten en ley para sí mismos. Voy a explicar esto porque esto es poderoso y es interesante que lo entendamos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, es cierto que los judíos tienen la ley, los pactos, las promesas, todo se le dio como depósito a Israel, pero cuando un gentil, o sea, uno de las naciones, un goín, como le conocen en la cultura hebrea, cuando un goín, un gentil, hace por naturaleza lo que está escrito en la ley, estos, aunque no tengan una ley escrita, se convierten en ley para sí mismos. Ojo con el versículo 15. Los cuales muestran las obras de la ley escritas en sus corazones, primero, dando testimonio juntamente su conciencia, segundo, y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento. Hay tres cosas que Dios implantó en todo ser humano, tenga la ley escrita o no la tenga la ley escrita. Hablo de la ley de Moisés. Hay tres cosas, en el versículo 15 Pablo lo explica, escuche bien, los cuales, hablando de los gentiles, muestran las obras de la ley escrita en sus corazones. Dios implantó en nuestros corazones una chispa divina que nos va a dar a entender cuando estamos obrando bien y cuando estamos obrando mal. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando Caín mata a Abel, por la R, soy de la parte sur de mi país. Cuando Caín mata a Abel, que Dios lo llama, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero Dios dice que la sangre de Abel la tienes en la mano. Y ahí empieza una conversación. Hay algo interesante, hay una palabra interesante que Caín le dice a Dios. Y es que sucederá que quien me encuentre me va a asesinar. Primero nos está diciendo Caín que hay más personas, porque según el relato de Génesis capítulo 5, versículo 1 en adelante, la genealogía de Adán, se nos dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, muchos hijos, muchas hijas, solamente que la historia siempre se enfoca en personajes principales, pero no quiere decir que los secundarios no existan. En fin, Caín dice que ciertamente el que me encuentre me va a matar. Dios le dice, no será así, sino que cualquiera que te encuentre y te hiciese daño será maldito 7 veces. Entonces Caín sabía en su corazón que había obrado mal y no había una ley escrita
pero tenía la chispa divina dentro de su ser, que la tiene todo ser humano. Todo ser humano, aunque no haya aceptado a Cristo, aunque no tenga un sistema de ley escrito como lo fue el sistema mosaico o el sistema de